Listo, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase. Vamos a iniciar con todo el marco normativo que rige la atención psicosocial al conflicto colombiano. Y en la segunda hora quiero compartirles con ustedes una entrevista de una víctima de violencia sexual en el marco del conflicto colombiano y haremos después una mesa redonda, ¿sí? Les compartí, fue una entrevista a una psicóloga que efectivamente tiene experiencia en hacer ese tipo de tratamientos, pero no les he compartido el audio de esta interesante entrevista, ¿sí? ¿Es así? Quiero confirmar con ustedes. ¿Es así? ¿Es así? Por favor, me confirman. Listo, perfecto. Entonces, inicialmente vamos a mirar un poco el marco normativo sobre el cual emana todo lo correspondiente a la atención que se le deben a las víctimas del conflicto. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alcanzan a ver bien la lámina? Por favor, me confirman. ¿Alcanzamos a ver bien la lámina? Listo, perfecto. Entonces, vamos a leer eh, tanto las sentencias de la Corte Constitucional como los autos que ordenan pues la atención en el marco del conflicto colombiano. ¿Sí? Entonces, con relación a las sentencias T-025-2004 de la Corte Constitucional de Colombia y sus autos, ¿sí? Entonces quiero que por favor me colaboren con la lectura de esa parte. Edwin Cardona está por ahí. Edwin Cardona. Edwin Cardona. Edwin Cardona está por ahí. Juan Cardona Rodríguez. Listo. Le voy a pedir un favor, me lee estos dos párrafos correspondientes a la sentencia T-025-2004 y autos de seguimiento. ¿Sí los observa, Edwin? ¿Cómo, profe? Le voy a pedir un favor para que me lea lo correspondiente a la sentencia T-025 que está al frente. Listo, profe. Declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en el campo del, digo, del desplazamiento forzado e imparte varias órdenes encaminadas a la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas. A partir de la sentencia de la Corte Constitucional ha emitido, entre otros, siguientes autos: auto 092 del 2008, mujeres; auto 251 del 2008, niños, niñas y adolescentes; auto 004 del 2009, pueblos indígenas; auto 005 del 2009, población afrocolombiana; auto 006 del 2009, población con discapacidad. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Profe, qué pena, es que como estoy con el celular. no se preocupe. Gracias por la colaboración. Entonces, en 2004, ¿sí? La Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional. Este estado de cosas inconstitucional es la declaración de que no se cumple con la Constitución en el hecho de impartir, ¿sí?
la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales de víctimas, ¿sí? Que después se especifican en los autos que están abajo, ¿sí? Por ejemplo, el auto correspondiente a mujeres, auto correspondiente a niños, niñas y adolescentes, auto correspondiente a pueblos indígenas y auto correspondiente a población afrocolombiana y población con discapacidad. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Entonces empieza la Corte Constitucional a meterle el diente a la atención, ¿sí? A la atención, pues, de estos colectivos más vulnerables. También tenemos el decreto 1290 que habla del programa de reparación individual por vía administrativa para víctimas del conflicto por parte de grupos armados organizados al margen de la ley. También tenemos la ley 975-2005, que fue unos años después, unos 6 años después, con la ley 1592 de 2012, que prevé las disposiciones para la reincorporación de grupos armados organizados fuera de la ley que contribuyan a esa reparación efectiva, ¿sí? Y establezcan los marcos de paz nacional, ¿sí? Hay una sentencia T045-2010, ¿sí? Que viene actuando con respecto a las entidades públicas encargadas de garantizar la prestación de servicios de salud, ¿sí? Permítame un momentico que hay alguien aquí con el micrófono prendido. Ah, ya sé. Un momentico. Listo. Un momentico. Listo. Entonces, tenemos las sentencias T045 que menciona a las entidades públicas que van a garantizar la prestación de servicios de salud para contemplar las circunstancias particulares que se desprenden del hecho de ser víctimas de este conflicto y del desplazamiento forzado. Y la ley de víctimas y restitución de tierras, que es la ley 1448, es bastante interesante con relación al PAPSIBI, que habla de una ley de víctimas y restitución de tierras, decretos reglamentarios y decretos con fuerza de ley, ¿sí? Hasta aquí está claro este marco normativo con relación a las PAPSIBI. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, hasta ahora claro. Bueno, listo, perfecto. Sí, te escucho. Jennifer. Ah, listo. Perfecto. Entonces vamos a mirar un poco lo que dice la ley 1448 con relación a la definición de víctimas. Luz Dari Quiroz, ¿estás por ahí? Listo. ¿Me lees los 4 párrafos correspondientes a este artículo tercero de la ley 1448-2011, por favor? En el marco de la ley 1448 de 2011, se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas de cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad. Primero se dice la víctima directa cuando a esta se le hubiera dado muerte o estuviera desaparecido. A falta de estas, no serán los que se encuentran en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma manera, de la misma forma se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que puede existir entre el autor y la víctima. Muy bien, muchas gracias. Entonces, mire que aquí en esta ley 1448-2011 se va dando una definición de víctimas, como todas aquellas que a partir de 1 de enero de 1985 sufrieron deterioros, violaciones graves, ¿sí? Están enmarcadas dentro del DIH y también las normas internacionales de derechos humanos, con ocasión, hacemos la claridad, del conflicto armado colombiano, ¿sí? Después se vienen relacionando cuál es el nivel de caracterización de las víctimas, para luego mencionar, ¿sí?, que esa condición de víctima es independiente de los hechos que a nivel penal se estén investigando con relación a la grave violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ¿sí? Obviamente que exista un procesamiento o una condena al autor o al presunto autor que pues por su conducta punible o señalada por el Código Penal, pues se debe hacer acreedora a una pena privativa de la libertad. ¿Listo? Entonces, esto lo dice la ley 1448-2011. ¿Listo? Entonces, seguimos. ¿Sí? Seguimos. Como dicto varios cursos, a veces me da un déjà vu y creo que he visto estos temas con ustedes, pero creo que estos temas no los he visto con ustedes. ¿Listo? Si es así, por favor me avisan, pero creo que no. Jennifer Araujo, ¿estás por ahí? Jennifer Araujo. Jennifer Araujo, ¿estás por ahí? Listo. María Angélica Borges. María Angélica Borges. Aló. Listo. Señor, cuéntame. Listo, entonces Me está conectando el audífono. listo, sí te escuchamos. Bueno, entonces vamos a leer la primera parte que está en la primera columna a mano izquierda de restitución. Si me puedes colaborar, por favor. Restitución. Bueno, dice que restitución hace referencia a restablecer la situación que existía antes del acto de la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, buscando no devolver a las personas en las condiciones de vulnerabilidad que permitieron que los hechos de violencia ocurrieran. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, eso hace parte de las medidas de reparación integral, ¿sí? Listo, gracias. Natalia, ¿estás por ahí? Natalia. Natalia Parra. Parece que no está. Estoy, profe. Ah, listo. Sí, por favor, ¿me lees lo correspondiente a indemnización, por favor? Ah, qué pena. Indemnización Sí. se refiere a un monto de dinero por los daños sufridos por violencia a los humanos o al derecho internacional humanitario. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, después sigue rehabilitación, que es otra medida de reparación integral que dice que todas aquellas medidas orientadas a conseguir el restablecimiento de las condiciones físicas, mentales y psicosociales de las víctimas, ¿sí? Entonces, ese es el de rehabilitación. Voy a pedirle el favor atención al usuario que me colabore con la lectura de satisfacción, si puede. Sí, señora. Medidas de naturaleza simbólica que permita la reparación de la víctima, la comunidad y su entorno, por ejemplo, actos conmemorativos, monumentos públicos, entre otros. Muy bien. Y está el de no repetición, medidas que aseguren que las víctimas y la sociedad
no serán objeto nuevamente de esas violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. ¿De cuál de estas les parece a ustedes que aplica a PAPSIBI? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de estas? Profe, todas. Pero hay una en especial. Hay una en especial. La no repetición y rehabilitación. Rehabilitación, ¿no es cierto? Aunque todas están pues relacionadas, rehabilitación es la que básicamente contempla lo pertinente a PAPSIBE. ¿Listo? Entonces, este programa de atención psicosocial y salud integral está integrado en 4 aspectos, ¿no? Primero, una medida de asistencia en salud y rehabilitación física, mental y psicosocial. Otra, que es la atención psicosocial e integral en salud con enfoque psicosocial y enfoque diferencial, ¿sí? La otra está relacionada con PAPSIBI, ¿sí? Que inicia con el registro único de víctimas. Y el otro con PAPSIBI como algo mandatorio, algo obligatorio, de obligatorio cumplimiento, y que deben ser atendidas por todo el sistema de seguridad vigente en el país, que incluye entidades territoriales, entidades sociales del Estado, prestadoras de salud del Estado, IPS y EPS. ¿Listo? Bien, aquí sale un análisis que más adelante vamos a mirar de PAPSIBI, ¿sí? Que se divide en dos, en atención psicosocial y atención integral en salud con enfoque psicosocial, que en atención psicosocial pues busca favorecer esa recuperación o mitigación de los daños, ¿sí? Ocasionados con miras al conflicto colombiano, ¿sí? Y que han afectado tanto a las personas a nivel individual, familiar, comunitario y étnico, ¿sí? Hablando específicamente también de indígenas y afrocolombianos, ¿sí? Sobre esta base, entonces, se generan unas estrategias de atención psicosocial a través de los equipos psicosociales. Más adelante vamos a ver que entre esos equipos psicosociales están psicólogos y trabajadores sociales. Mientras que la parte médica está ya al lado derecho, que es la atención integral en salud con enfoque psicosocial, que presta atención integral en salud con enfoque psicosocial a personas que necesitan asistencia en salud y rehabilitación física y mental como población víctima del conflicto armado, ¿sí? Entonces, estamos hablando de asistencia en salud, en promoción y prevención, ¿sí? Y también en todo lo que tiene que ver con rehabilitación, ¿sí? Para ello, entonces, se muestra un protocolo de atención que al final de la clase, en este mes, dentro de 15 días, yo les voy a facilitar, ¿sí? Protocolos de atención en hospitales que están enmarcados bajo el PAPSIBI, ¿sí? Y obviamente aquí intervienen los actores del sistema general de salud, ¿listo? Para ello, entonces, tenemos por un lado formación y cuidado emocional, ¿sí? Que obviamente requieren las víctimas del conflicto, pero a la par es una reflexión sobre aquellos que atienden a estas víctimas, ¿sí? Obviamente tienen que estar atentos a hacerse siempre también un chequeo, porque tanta carga puede de alguna u otra forma vulnerarlos, ¿sí? Entonces, el cuidador requiere cuidados, ¿sí? Obviamente se promueve la participación efectiva de las víctimas, hay una coordinación y articulación interinstitucional entre la nación y los territorios y requiere de un seguimiento y monitoreo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Hasta aquí está todo claro? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, si estamos mirando un poco la atención psicosocial, ¿sí? Como lo vimos
anteriormente hay 4 modalidades de atención, que una es al individuo, otra es a la familia, otra es a la comunidad y otra es a la etnia, ¿sí? Digamos que desde el punto de vista de modalidad individual y familiar tenemos las consejerías y apoyo, ¿sí? Y atención terapéutica que se va brindando a partir de los conformantes de ese equipo multidisciplinario, que entre otras cosas incluyen, más adelante vamos a verlas, psicólogos y trabajadores sociales, ¿sí? En la participación comunitaria, entonces, se hace atención a situaciones emergentes que afectan a una comunidad, ¿sí? Se brinda la posibilidad de fortalecer ese, ese, ese tejido social, ese tejido colectivo, ¿sí? Se busca también la reconstrucción de las memorias que por efectos del conflicto, pues de alguna u otra forma no se han tratado de vulnerar, y también hay un reconocimiento social de esas comunidades, ¿sí? Mientras que en la modalidad étnica, de colectividad étnica, se abordan situaciones críticas, se busca la reproducción cultural y de identidad, que pues diferencia a las colectividades étnicas de las colectividades comunitarias, ¿sí? Porque obviamente son muy distintas y particulares. Se observan las formas organizativas y se tratan de respetar, sobre todo si están relacionadas con sanciones que dentro de la comunidad se impongan a los miembros, ¿sí? Obviamente hay un tejido social y cultural que hay que respetar y robustecer. Y también hay prácticas que tienen como propósito reafirmar esas identidades y esas tradiciones. ¿Listo? Listo. ¿Qué concepto les merece esta atención psicosocial? ¿Qué concepto les merece? ¿Qué concepto les merece? Te toca salirte porque no hay como fiesta por ahí. ¿Listo? ¿Qué concepto les merecen estas 4 modalidades dentro de la atención psicosocial? ¿Qué concepto les merece? ¿O qué opinión? ¿Qué opinan? Profe, yo creo que es el concepto que hemos venido trabajando en clases anteriores y es el concepto de una atención integral, basado más en los principios de cómo lo vivencia la víctima o el sobreviviente y cómo a través de el apoyo, porque somos un acompañamiento a ese proceso de sanación y de reestructuración dentro de sus proyectos de vida, cómo respetar cada espacio dentro de ese eje intercultural que es Colombia y cómo trabajarlo desde la parte de una salud integral, sabiendo que cada persona tiene un principio, un origen y es como esa visión. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, incluso aquí se puede empezar ya a vislumbrar, ¿sí? Con miras ya a una atención médica, la orientación que se le puede empezar a orientar a la persona que viene pues al PAPSI a recibir pues esa atención, ¿no es cierto? Entonces de aquí obviamente se desprende esa orientación y esa derivación a servicios ya más especializados, que incluye la atención médica, ¿sí? De la cual vamos a hablar ahora en este mismo momento, ¿sí? Ya cuando estamos hablando de salud integral, hay unos protocolos, ¿sí? Que pues son unos lineamientos generales que adoptan todas las prestadoras de salud, ¿sí?
y que orientan al personal para dar la atención efectiva, ¿sí?, a estas personas que han sido víctimas del conflicto. Obviamente tiene un enfoque psicosocial, ¿sí? Obviamente se orienta, ¿sí?, a atender las afectaciones relacionadas directamente con el conflicto armado colombiano, ¿sí?, y que derivaron en violencia y violación de derechos, ¿sí?, con miras a una reparación integral, ¿sí? Por ello, el Ministerio de Salud y Protección Social, en convivencia con el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, generaron un protocolo donde se explica cómo se organizarían esos servicios en el marco del PAPSIBI, ¿listo? Entonces, tener presente eso, ¿sí? Entonces, el protocolo tiene cuatro objetivos. Entonces, Carolina Salazar, ¿estás por ahí? Carolina Salazar. Me disculpan, pero estoy bastante resfriado. Carolina Salazar, ¿estás por ahí, Carolina? Me dice que no tiene audio. Ah, ya, ¿quién me puede colaborar con la lectura de ese párrafo, de esos cuatro párrafos? Yo le coloro, profe. Gracias, por favor. Bueno, el primero dice, orientar a los profesionales de salud y promotores comunitarios para la atención integral en salud con enfoque psicosocial. Me fue la presentación. Ya está, ¿no? No, profe. Allá, ahora sí. Listo. Psicosocial y diferenciar como medida de rehabilitación a víctimas de conflicto armado. 2. Establecer los mecanismos para la incorporación del enfoque psicosocial y diferencial en la atención integral en salud como medida de rehabilitación a víctimas del conflicto armado. 3. Definir el equipo interdisciplinario de atención que desde el Sistema General de Seguridad Social, profe, se me acaba de ir otra vez la presentación. ¿Sí? Ya, de Seguridad Social realizará la atención integral en salud con enfoque psicosocial y diferencial a las personas víctimas del conflicto armado. Listo. O último, Sí, el último. cuarto, definir la ruta integral de atención que orientará las acciones sectoriales o intersectoriales en el marco del modelo integral de atención en salud y el PACSIBI. Muy bien, entonces este protocolo tiene como objetivo orientación a profesionales que atienden, ¿sí?, junto con promotores comunitarios, la atención integral en salud, ¿sí?, con el enfoque psicosocial y diferencial, ¿sí? También habla de la incorporación de esos mecanismos, ¿sí?, con miras a rehabilitar a la víctima del conflicto armado, el equipo multidisciplinario que va a atender o va a hacer la atención, ¿sí? Y también la ruta de servicios con que el PAPSIBE orienta este protocolo en materia de salud, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué contenido tiene ese protocolo? Primero, el protocolo tiene un marco normativo y las premisas de acción, ¿sí? En su modelo inicial propuesto por el Ministerio de Protección y Salud. También habla de un enfoque de la atención integral en salud a víctimas, indicaciones de incorporación con enfoque psicosocial y diferencial. También características de conformación del equipo multidisciplinario de atención, los indicadores de atención, la ruta integral y recomendaciones correspondientes a esa implementación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar algunas pautas generales, ¿sí?, que a manera de repaso son necesarias tenerlas presentes para hacer pues una ruta efectiva, ¿sí?
Entonces, digamos que el PAPSIVI tiene como objetivo brindar esa atención integral a las víctimas, obviamente con un enfoque diferencial que respete la individualidad de la persona que fue víctima del conflicto armado, ¿sí? Habla de derechos humanos porque obviamente se vulneraron los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, eh, y obviamente pues atiende la recuperación física, mental y social, ¿sí? Y que estas personas a través del ejercicio de esos derechos puedan tener reparación y no repetición de los mismos, ¿sí? La ley 4800 de 2011, ¿sí? Que hace parte también de la ley de víctimas y restitución de tierras, crea el PAPSIVI, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente aplica también a personas que fueron objeto de desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidio, secuestro, tortura, violencia sexual y reclutamiento forzado, entre otros, ¿sí? Y el PAPSIVI se orienta a servicios tanto de salud, educación, vivienda, alimentación, generación de ingresos, asesoría jurídica y sobre todo acompañamiento psicosocial. Se hace mucho énfasis en eso, ¿sí? Tanto a la víctima como a su núcleo familiar o a su núcleo colectivo o étnico, ¿sí? Y además de eso, estos servicios se prestan a través de la Dirección General del Ministerio de Salud y Protección Social. Confluye también el Ministerio de Educación Nacional para efectos de servicios en educación, el Ministerio de Vivienda, ¿sí? Que pues sobre todo cuando hay restitución de tierras, muchas veces puede llegar a intervenir, ¿sí? Ciudad y Territorio del Departamento de Prosperidad Social, la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación de Víctimas, entre otras, ¿sí? Y obviamente busca el restablecimiento de los derechos de las víctimas y su participación efectiva a nivel ciudadano, ¿sí? Como ya hemos repasado, entonces tienen que estar registrados al RUC, ¿sí? Al Registro Único de Víctimas y solicitar esos marcos de intervención. Listo. Vivel, ¿estás por ahí? Vivel. Vivel, ¿estás por ahí? Vivel. No está, pero si te quiere le leo, profe. Listo, me lee esta parte, por favor. Escucha activa y acogida. Es esencial que los profesionales brindan atención psicosocial, escuchen activamente a las víctimas, brindándoles un espacio seguro para expresar sus experiencias y emociones, sin temor a ser juzgados. Muy Eso bien. es lo que hemos venido hablando, Sí. profe, durante estas diferentes sesiones que iniciamos. Tratar de, hablamos como desde la empatía, ¿no? Entender a la otra persona en la situación que está atravesando. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, en ocasiones eso implica también despojarnos de prejuicios, ¿sí? De la inmediatez de la atención, de los tiempos que a veces conspiran para hacer escuchas profundas, ¿sí? De no, de siempre procurando generar, si bien no es propicio o no es posible hacer un espacio terapéutico, sí por lo menos brindar la seguridad de que la persona se exprese, ¿sí? Y además de eso exprese sus inconformidades, pueda expresar también pues todos aquellos aspectos en los cuales surjan dudas cuando empezamos a hacer esta intervención, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está todo claro? Listo, entonces vamos a mirar un poco este punto, ¿no? Y esto se da más en el marco de la atención psicosocial, ¿sí?
Cuando estamos hablando de la atención psicosocial específicamente hablando, los trabajadores sociales y los psicólogos entonces hacen esa evaluación de necesidades, ¿sí? Que es una evaluación integral de aquellos aspectos psicológicos que intervienen, ¿sí? Y devienen y son manifestaciones, ¿sí? De los malestares que generan los abusos en el marco del conflicto colombiano, ¿sí? Pero no se limita solamente a los aspectos psicológicos, sino que, digamos, el PAPSIBI a nivel particular y la atención psicosocial eh, con enfoque diferencial, ¿sí? También aborda los temas de carácter sociológico, de carácter económico y de carácter cultural, que obviamente tiene como objetivo respetar, ¿sí? Respetar pues las diferencias, ¿sí? Eh, Hay un peligro en este tipo, sobre todo cuando se trata a nivel de atención en salud, y es la aplicación, y esto tiene que ver también con la bioética, del biopoder, ¿sí? El biopoder es la interacción, ¿sí? Un poco sesgada y autoritaria que puede ejercer el personal médico, ¿sí? Sobre la víctima sin tener en cuenta sus opiniones y sus particularidades especiales, ¿sí? Entonces, por eso es importante aplicar los principios de bioética, ¿sí? Los principios éticos de bioética, con el fin de tener siempre presente el respeto, ¿sí? Hacia este tipo de personas que han sufrido las calamidades del conflicto colombiano, ¿sí? Entonces, obviamente, en ocasiones también se pueden abordar eh, pues la batería de intervenciones terapéuticas, ¿no? La terapia breve estratégica, ¿sí? Cognitivo-conductual, las que ustedes manejen, ¿no es cierto? Con relación al trauma, al duelo y otras consecuencias emocionales derivadas del conflicto, ¿sí? ¿Cómo ustedes manejan este trauma y este duelo en personas o han tenido experiencias para abordar estos temas en personas que han sido víctimas del conflicto armado? ¿Y cuál ha sido su experiencia? ¿Qué pueden mencionar al respecto? ¿Qué pueden mencionar al respecto? ¿Qué pueden decir? ¿Qué podemos decir? Profe, hay ¿Sí? una situación que las víctimas en común tienen, y es que es la duda o la inquietud del por qué. Dentro de las audiencias de reparación que yo he asistido con Justicia y Paz, la pregunta siempre es la que tiene en duda a los familiares, o la que genera todo el malestar, es el por qué, la razón o las circunstancias de que haya generado, asesinado o secuestrado o desaparecido al familiar. Ese es como digámoslo así, el talón de Aquiles del proceso, donde la persona logra entender o mirar cuál fue la razón por la cual le ocurrió ese hecho a esa persona o a ese familiar. Sí, evidentemente cuando se pregunta el por qué es porque de por medio hay un sinsentido, ¿no es cierto? Ese sinsentido de ser victimizado, ¿sí? Eh, de forma sádica muchas veces, pues evidentemente pues está muy relacionado a la dificultad que hay de procesar, ¿sí? Las razones por las cuales se hicieron ese tipo de violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, ¿sí? Aquí no hay culpa, ¿no? No hay tanto culpa. Sí, por favor. Hay una casa especial que es que, por ejemplo, es como quitarse ese peso de encima. La persona logra, digámoslo así, generar o procesar ese duelo.
Ese duelo es como cuando la persona no tiene el cuerpo presente y apenas lo pueda enterrar, se cierra ese ciclo o ese proceso frente a esas personas. Ok, listo, muchas gracias. Sandra Milena, por favor. Yo creo que una de las condiciones a las que nos enfrentamos con ellos es que así como la violencia es multicausal y multimodal, y hay muchos factores y así también hay muchos sectores que intervienen en estos procesos, es difícil encauzar un proceso a una sola situación y a una sola causalidad. No solo es la pérdida inclusive de la integridad personal o la pérdida de la vida de los familiares o el concepto del desarraigo, porque también está el concepto del desplazamiento. Es el proceso de trabajar con ellos desde la multicausalidad y por eso es tan difícil hacer cierres con víctimas, porque realmente es un proceso, como lo dice bien el programa, de una situación para trabajar desde varios conceptos. Entonces, creo que el concepto que se trabaja con ellos es un poco complejo a través de esas situaciones multicausales. Exactamente. Incluso situaciones que muchas veces escapan a nuestra misma comprensión, ¿sí? Por eso se hace preciso, ¿sí? Que desde es nuestro deber, ¿sí? Debido al interés que se manifiesta, eh, estar atento a las lecturas como el informe que generó el Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta Ya, porque es un análisis sociológico también, sí, histórico también, de los inicios, ¿sí? Y los orígenes del conflicto interno colombiano, ¿sí? Entonces, hablando de ese conflicto interno, ¿sí? Que obviamente tiene una serie de singularidades y apropiaciones que son más de las áreas humanas, ¿sí? Y las ciencias sociales, el poder entender ese contexto, ¿sí? Quizás no llegamos de pronto a explicárselo en detalle porque muchas personas no tienen, digamos, ese nivel de conceptualización y de apropiación de por qué, por ejemplo, fueron desarraigados, ¿sí? ¿Cuál fue la razón de usar la violencia sexual? ¿Cuál fue la razón de la desaparición forzada? ¿Sí? Entonces, todas esas vertientes, ¿sí? Por lo menos al que interviene en estos procesos de atención psicosocial, pues le vienen bien por lo menos empezar a tener conciencia de esas razones estructurales, ¿sí? Que generan la violencia, ¿sí? Que en parte están muy relacionadas con el hecho de que Colombia es uno de los 3 o 5 países más desiguales del mundo. Y si bien hay países que tienen niveles de pobreza, incluso algunos dicen tan extremos como los colombianos, no generan esos niveles de violencia como si se ven acá, ¿sí? Entonces, eso pues está relacionado con esos aspectos. También el trauma, ¿no? A veces se pueden ver personas con trastornos específicos de salud mental, ¿sí? Muy parecidos a los que sufrieron los soldados que vinieron de Vietnam, ¿sí? Estrés postraumático. En ocasiones no saben cómo elaborar un duelo, ¿sí? También hay situaciones de culpa que se generan mucho. Y esas situaciones de culpa las vamos a ver sobre todo, ¿sí? Sobre todo cuando veamos una entrevista que vamos a colocar ahorita en la segunda hora, ¿sí? A una mujer víctima de violencia sexual. Esta entrevista no la he colocado a ustedes, solamente coloqué la de una psicóloga, ¿sí? Que atiende casos de violencia sexual en el marco del conflicto colombiano, pero no esta entrevista de una víctima. ¿Listo?
Entonces, vamos a colocar esa entrevista y hacemos una mesa redonda, ¿listo? Permítame un momentico, ya les comparto el audio y empezamos a escuchar. Un momentico, tengo que dirigir también la grabación. Días Pájaro y para mí es un placer acompañarlos como ¿Lo escuchan? ¿Alcanzan a escuchar? todos los viernes con una nueva historia de vida. ¿Sí lo escuchan? Listo. Entonces, por favor, Sí, profe. vamos a escuchar esta historia. Hoy vamos a conversar con una víctima de violencia sexual, con Ángela María Escobar, quien además es defensora de derechos humanos en la red de mujeres víctimas y profesionales. Ángela, por supuesto, es una experta en la materia, pero porque lo vivió también en carne viva. Ángela, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Sanamente. Buenas noches para todos y todas. Gracias por la invitación. Ángela, ¿qué tan importante ha sido para usted reconocerse como una víctima? Pues a ver, pues después de tantos años de estar en silencio, de quedarme callada, cuando ya por fin hace 13 años logré romper el silencio y entender que fui víctima de violencia sexual, pues esto fue lo que me conllevó a mí a luchar por los derechos de las víctimas de violencia sexual en conflicto armado. Quizás, digamos, hace parte también de ese proceso el reconocerse como víctima. Quizás hay mujeres que no lo han hecho y quizás de pronto no han buscado la ayuda que necesitan o cada quien lleva digamos, su proceso como lo quiera llevar. Sí, eso es como respetable de cada víctima, como se identifique. Yo sí empecé el proceso de reconocerme como víctima cuando entré, perdón por la redundancia, a este proceso de romper el silencio, de empoderamiento, de liderazgo, cuando miro que la ley 1448 nos reconoce como víctimas, más no como sobrevivientes. Cuando entendí que quitarme la condición de víctima era quitarle una responsabilidad al Estado colombiano. Y eso no quiere decir que si yo me sigo llamando, reconociéndome como víctima, soy de las víctimas que voy a llorar, que voy a estar sintiéndome para que todo el mundo me tenga lástima. No, yo soy una víctima, pero soy actora política que lucho por la erradicación de la violencia sexual, tanto dentro del conflicto armado como fuera del conflicto armado. Quizás el reconocerse como víctima también ayuda a quitar la culpa, ¿no? Porque también a veces hay culpa en quienes han sido víctimas de violencia sexual, sobre todo en un país como el nuestro, sobre todo. Eso de decir yo soy víctima también quita esa culpa que se puede sentir por lo que se ha vivido. Claro, porque primero uno entiende, a medida que está uno en estos procesos, de que yo no fui culpable de lo que me pasó, que fui víctima de uno, de dos, de tres, en el caso mío fueron de tres, que hicieron con mi cuerpo lo que ellos quisieron, donde no me dieron tiempo a mí de decidir. Entonces esa condición de víctima también me conlleva a eso, a reconocerme que no soy culpable de lo que me pasó. Yo quiero, Ángela, que hagamos la primera pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando con usted sobre este tema. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente hoy que estamos conversando con Ángela María Escobar. Ella es defensora de los derechos humanos. Fue víctima o es víctima mejor de violencia sexual como consecuencia del conflicto armado que vivimos en Colombia. Y hoy Ángela nos va a enseñar, pero también nos va a contar un poco su historia y nos va a enseñar qué debemos hacer para que
esto no se siga presentando. Definitivamente el frenar la violencia sexual hacia las mujeres, en este caso, es una responsabilidad de todos como sociedad. Ángela, yo quiero que empecemos hablando un poco cómo frenar esa violencia estructural que siempre se vive hacia las mujeres, porque al parecer, al escuchar historias como la de usted, que pasó hace 20 años o más de 20 años, pero que aún sigan pasando violencias sexuales hacia las mujeres, nos hace pensar que aún no se ha terminado el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí que como sociedad le seguimos fallando a las mujeres de nuestro país? Pues una de las formas es la prevención, es la prevención de la violencia sexual, porque la violencia sexual pues es un tema que poca gente quiere oír y escuchar, ¿sí? Y de la violencia sexual hay que hablar en lo público y en lo privado. En los hogares hay que hablar de violencia sexual para prevenir en los colegios, en la calle. Y también, digamos, cuando tengamos un verdadero acceso a justicia, que tengamos esa justicia que tanto hemos luchado las víctimas de violencia sexual, pues se va erradicando, ¿sí? Porque en este conflicto armado, y digamos también en la violencia sexual fuera del conflicto armado, la sociedad tiene mucha parte de responsabilidad. El gobierno tiene mucha parte de responsabilidad. Y eso es lo que nos ha llevado a nosotras a un estigma, a una estigmatización, y es lo que tenemos que acabar, erradicar la violencia sexual. Y una de las formas por las cuales podemos empezar es esa, la prevención, hablar de las violencias sexuales en las casas, en el colegio, en el restaurante, en la cafetería, donde nos encontremos, pues hay que hablar de violencia sexual para prevenirla. Ángela, le cuento una cosa que yo he hecho entre mis amigas cuando hablamos de este tema, ¿no? Y encuentro que muchas también son víctimas, ¿no? Pero que nunca lo hablaron, nunca se lo contaron a la mamá, nunca se lo contaron a nadie y que hoy día que son adultos lo entendieron, ¿no? Entonces, eso me hace creer a mí que es más común de lo que uno cree. ¿Será que al hablar de este tema tenemos la misma sensación de cuando hablamos de la muerte, de no hable de la muerte porque la va a llamar? ¿Será que cuando hablamos de este tema también es como no hablemos de lo que significa ser víctima de violencia sexual o la violencia sexual porque la estamos trayendo al hogar? ¿Será que entre sociedad también tenemos ese pensamiento? Es más bien como un tabú, ¿no? Mm, Como ese tabú de, sí, como dice, si se habla de la muerte, ay no llame la muerte porque se muere Julanito, está muy enfermo y se muere. Pero si digamos hay algo de similar, pero tampoco hay diferencia. Primero, las víctimas de violencia sexual no se habla. Cuando es en conflicto armado son por las amenazas, ¿sí? Porque cuando acaban de violarnos, lo primero que nos dice es que si contamos nos matan o matan a las familias. Entonces uno prefiere mejor callar para salvar la vida de uno y de sus familiares. Segundo, por la vergüenza, porque como de momento nos sentimos culpables de lo que pasó, por lo que ya tanto hemos dicho, porque estaba en determinada parte, pasé por esta calle, estaba tomándome una cerveza, estaba bailando, entonces nos sentimos culpables. Por ejemplo, en el caso mío yo decía que yo soy culpable de que me hubieran violado porque abrí la puerta a la hora que me tocaron ellos, que me tocaron la puerta que fue a las 2 de la mañana, yo era culpable. Entonces, esa culpa es la que nos lleva al silencio, esa culpa es la que nos lleva al miedo, ¿sí? Y de pronto cuando en las familias, muchas familias, cuando se dan cuenta, pues siempre nos culpan es a nosotros. Cuando es intrafamiliar, pues muchas mamás, desafortunadamente, lo tengo que decir, también culpan a las hijas, ¿sí? Es porque como tu padrastro no te dio el par de tenis que querías, por eso no me vengas a decir que fue que él te violó. Entonces, todo esto que conlleva ese estigma que nos hacen sentir y que vivimos es lo que nos lleva a callar. Claro, y ahora ya las mujeres hablamos más. Así hubiera pasado la violencia sexual hace 20, 30 años, pero ya no nos quedamos calladas. ¿Y por qué no nos quedamos calladas? Porque nos sentimos que ya no estamos tan solas. Que si una o dos pudieron hablar, yo por qué no puedo hablar. Entonces ya ahora hablamos más y así no sigan diciendo que es mentira. Que, ay, usted después de tantos años viene a contar, no importa.
pero al menos vamos soltándonos y vamos rompiendo el silencio. ¿Ayuda a usted, que es una mujer, digamos, que es el líder y que de alguna forma maneja una red de otras mujeres que también han sido víctimas de violencia sexual? ¿Ayuda el saber que alguien habla? ¿Ayuda el saber que de pronto esa persona que está contando su historia está contando algo que a mí también me pasó? Y si ella no tiene miedo, quizás yo también no debería tener miedo para hablar del tema, porque usted lo acaba de decir, Ángela, es lo que más se critica y la gente comienza a hacer comentarios como, ay, pero eso pasó hace tantos años y hasta ahora viene a hablar. Pero así haya pasado hace 1000 años, es importante para que otra víctima también lo escuche y diga, oiga, yo también necesito hablar y superar este trauma que viví. Claro, cuando yo decidí hablar fue porque conocí Angélica Bello, mujer defensora de derechos humanos. Pues Angélica ya falleció. Yo le veía esa fuerza y esa valentía a Angélica, y yo decía, y si ella habló, yo por qué no puedo hablar. Y ahí fue donde decidí. Primero fui a denunciar, el cual fue muy mal atendida, muy mal atendida. Entonces yo dije, pero ¿por qué ella me está diciendo eso? Porque me preguntaban que cuánto se había demorado cada uno violando. Luego me fui para la defensoría y allá, pues sí, me atendió la psicóloga, pero al mes me invitaron a una reunión y encontré 30 mujeres más, que era para un proyecto de ayuda, en ese tiempo ayuda psicosocial para víctimas de violencia sexual, que lo había sacado la doctora Pilar Rueda cuando fue defensora delegada para la mujer, niñez y juventud en la Defensoría del Pueblo. Y yo empecé a escuchar esas historias y yo decía, a mí no me pasó nada lo que le pasó a Juliana, a mí no me pasó nada lo que le pasó a ella. Y luego ya me invitaron de la Defensoría de Bogotá y acá fue donde conocí a Angélica. Y fue esa mujer valiente la que me dio las fuerzas a mí y a muchas más mujeres para poder romper el silencio. Y entonces uno se va convirtiendo como en un referente y en un apoyo para muchas víctimas, de pensar lo mismo que yo pensaba. Si ella pudo hablarlo, yo por qué no lo puedo hablar. Y esto ha hecho que, digamos, se haga más visible y se esté haciendo más visible lo que sucedió con el cuerpo de las mujeres, y tengo que decirlo también, de las niñas, los niños, los hombres, la comunidad diversa LGTBIQ+. Esto ha hecho eso, de que si uno habló, yo por qué no lo puedo hacer. Ahorita usted hablaba de, bueno, fui a denunciar y me hicieron estas preguntas, como que suena a veces a que no estamos preparados para estas denuncias, o suena a veces con que, como que no contamos con algo explícito para saber cómo debería ser la atención. Y se lo digo porque en muchos casos se revictimiza. ¿Es una percepción mía o usted también lo siente así? No, pues al inicio sí fue así. Y digo, ¿por qué al inicio? Pues porque cuando la doctora Pilar fue defensora delegada para la mujer, niñez y juventud, en vista de que arrimaban se acercaban tantas mujeres hacia ella a decirle, yo fui a la fiscalía, me preguntaron esto. Sí, esa revictimización, en ese tiempo no se hablaba tanto de la palabra revictimización. Pues con la doctora Pilar Rueda empezamos a construir un modelo de denuncia. Y digamos, también esto ha hecho con este modelo que, digamos, una coordinadora de la red o alguien víctima nos dice, mira, a mí se me acercaron 60 mujeres a decirme que no han podido denunciar. Entonces nosotros, con el apoyo de la Embajada Británica, que desde 2015 viene siendo nuestro socio, conseguimos un lugar amable, seguro, con un ambiente de confianza, y hacemos que la institucionalidad llegue donde estén las víctimas, no las víctimas donde esté la institucionalidad. Al principio era lo que ellos querían preguntar, pero como la jornada siempre ha sido liderada por nosotros las coordinadoras, entonces les fuimos enseñando. Y también la primera jornada que fue en el 2013, nos dio la oportunidad también para mirar todos estos obstáculos y todas estas revictimizaciones, y logramos sacar la ley 1719. Esa ley es del 2014, esa ley es con los testimonios de muchas de nosotras, con lo que había que hacer para mejorar, y con lo que estuviera en la ley se cumpliera, que pues muchos no la cumplen, pero sí hemos logrado sensibilizar y cambiar.
como esos imaginarios en muchos y muchas funcionarias. Ángela, vamos a hacer nuevamente una pausa por los compromisos comerciales y ya regresamos para seguir conversando con usted y conociendo más de su historia. Ya regresamos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente hoy, que estamos conversando con Ángela María Escobar, defensora de los derechos humanos en la red de mujeres víctimas y profesionales. Ángela es víctima de violencia sexual y hoy nos está contando su historia, pero también nos está dejando grandes enseñanzas como cuál debería ser el seguimiento que deberíamos darles a estos temas, cuál es el compromiso que tenemos como sociedad para frenar la revictimización de muchas mujeres que han sido violentadas sexualmente. Y Ángela, antes de seguir en su historia, yo quisiera que habláramos sobre cuál debería ser la posición de cualquier ser humano, ¿no? Antes de hablar sobre el personal médico o los abogados que reciben esta denuncia, ¿cuál debería ser como esa actitud que deberíamos tener como seres humanos cuando alguien nos confiesa o cuando alguien nos cuenta, porque no es un secreto que debe confesar, cuando alguien nos cuenta que ha sido víctima de violencia sexual? ¿Cómo debería ser nuestra actitud? Porque a veces como sociedad veo que hay unas preguntas como cómo estaba vestida, a qué hora fue eso, como unas preguntas que lo que hacen es tirar la pelota o tirar la culpa hacia la víctima. Entonces, como seres humanos, ¿cuál debería ser nuestra actitud siempre ante un caso de este? Creerle a la persona que le está contando, porque el creer nos da como confianza, ¿sí? Y sentimos como ese apoyo, esa compañía. Pero cuando se pone el sentido de la duda, es donde uno dice, ¿yo en quién puedo confiar? Mejor me voy a quedar callada. Pero si a mí me creen lo que yo estoy contando es porque es cierto lo que a mí me pasó. Y sucede mucho con los niños y las niñas, que muchas veces no se les cree. Y a los niños y las niñas también hay que creer. Y a uno también, así hubieran pasado los años que hubiera pasado. Es creerle, es brindarle a uno esa confianza, ese apoyo. Mira, ¿en qué te puedo ayudar? Yo no conozco mucho del tema, pero podemos buscar quien te acompañe, quien te brinde una atención. Pero sobre todo la palabra creer. Es lo que nosotros llamamos la injusticia testimonial, que es de la filósofa Miranda Fricker. Ella habla de la injusticia testimonial, que es que no nos creen. Y que ha sido también una lucha de las mujeres, que la sociedad, que la familia, que el gobierno nos crea que lo que nos pasó sí fue verdad, que no tenemos por qué demostrar que nosotras no fuimos culpables. Y creer sin prejuicio y sin pretexto. Te creo, pero ¿cómo tal cosa? Te creo, pero ¿por qué hiciste esto otro, no? En su caso, digamos, pasó algo así. Yo leía en alguna entrevista que incluso cuando usted sale de su pueblo, habían quienes decían como, algo habrá hecho, ¿no? Como esa idea o esa duda sobre cierta responsabilidad que debía tener sobre el hecho, ¿no? O sea, algo habrá hecho. Como esa no pueden ser las primeras precisiones que se tengan sobre un hecho así. Y no fue solamente la gente, y como dice uno, pues mi madre ya Dios la tiene en su gloria, pero ella también me decía, no, eso no, a usted no la violaron. Y así, a usted la echaron del pueblo por vagabunda, porque me gustaba bailar, me gustaba tomarme mis tragos. Entonces, supuestamente para ella, a mí no me habían violado, sino que me habían hecho desde el pueblo por vagabunda. Entonces, no es solamente parte de la sociedad, porque uno no puede generalizar, pero también cómo recibe uno esta estigmatización por parte de la familia también. Ángela, bueno, no fue su caso porque usted, digamos, en ese momento era una mujer de 35 años, pero con el trabajo que usted lleva haciendo, me imagino que eso debe marcar dolorosamente y negativamente, digamos, en el caso de los niños, de las niñas, cuando cuentan una historia como esta y dentro del hogar, que se supone que es el primer entorno protector
no les creen, lo ponen en duda, no digas estas cosas, no salga de aquí, no se lo cuentes a nadie. Me imagino que eso debe crear un trauma y debe crear una idea de culpabilidad. En lo que usted ha investigado, en lo que usted conoce, qué pasa con los niños a los que no se les cree? Es que mira, partiendo que la ley lo dice que el Estado colombiano está en la obligación de proteger el colegio, los hogares y el colegio. Y es mentira. Es que, digamos, la violencia sexual no se la inventó la guerra. La violencia sexual viene de antes. Y donde más ocurren las violencias sexuales son las no hogares. Donde el niño tiene que callarse, donde el niño no le cree, porque son muy pocas las familias que le creen a los niños. Sí. Y yo me pongo a analizar, ya digamos que uno ya con el liderazgo y con el conocimiento que uno tiene. Yo mi primera violación la tuve a los 14 años. Y hoy por hoy entendí que a los 14 años había sido víctima de violencia sexual, donde yo nunca le conté a nadie. Y ahora dice uno, claro, es que uno primero decía esos vacíos, esos secretos, han venido desde mucho tiempo atrás de mirar ese trasfondo de lo que ocurrió en uno cuando uno era niño, cuando uno era jovencita. Y ahora es que no viene a entender todo este problema del trauma que sufrimos las víctimas de violencia sexual. Y uno muchas veces también lo piensa y no es por uno defender un violador, porque no lo puede uno defender. Pero también a mí me ha dado la oportunidad de pensar, ¿sería que esa persona que violó lo habrían violado cuando él fue niño? Sí, son preguntas como que cuestionamientos que uno se hace. Y que son inevitables además. Exactamente, ¿qué pasó con ellos? Porque, como te digo, a mí me ocurrió mi primera violación a los 14 años y yo nunca creí que era que a mí me habían violado. Y si yo hubiera contado en ese tiempo, no, pues hubiera sido, seguro que la pela que me andaba había sido mucho. Y ahora es que yo digo, claro, víctima a los 14 años, todo lo que me ha tocado vivir, pues son condiciones que lo llevan a uno a otras cosas. A eso me refiero, Ángela, cuando le digo que cuando hago el sondeo con mis amigas, con personas cercanas, descubro que hoy día ellas siendo adultas se dan cuenta que fueron víctimas, ¿no? Se dan cuenta de que lo que vivieron fue una violencia sexual, fue un abuso, que antes no lo reconocían porque lo veían como algo normal y creo que ahí es donde está como la principal falla. ¿En qué momento empezamos a ver estas cosas como algo normal, como algo que a todas les pasa, ¿no? Como algo como si fuera algo que viniera con el hecho simple de ser mujer. Y sé que como hombre no debería estar hablando de estas cosas, pero como que desde tratando de empatizar lo veo un poco así. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a normalizar la violencia sexual. Ay, como eso pasó hace tiempo, eso es normal, a Julanita también le pasó, desde que se preocupa. Y también mucha parte de funcionarios y funcionarias, pues lo normalizan, y eso es lo que nosotras, eso es una lucha también que no la podemos normalizar, porque es que es un delito. En las casas con los niños, ay, pero es que eso es normal, que el papá la cargue, que el papá le sube la nalguita, o sea, todo lo vemos como normal, y no es que no es normal, es un delito. En muchos hogares las niñas que son el tocamiento que les hacen sus tíos, sus padrastros, hasta sus propios hermanos, ay, no, pero es como no la penetró, no la violó, sí, la violó, sí, porque es que la violencia sexual no es solamente la penetración, la violencia sexual también nos lleva a otras cosas. Entonces lo vamos normalizando como algo tan común que le pasa a cualquier ser humano o a cualquier mujer. No es así. Ángela, ¿por qué no definimos qué es violencia sexual para los oyentes? La violencia sexual, digamos, es el acceso carnal violento. Y digamos, cuando es con menor de 14 años es más grave el delito, lo que llamamos la penetración. ¿Sí? Es cuando me tocan mi cuerpo sin querer, mis senos, mis partes íntimas,
que me cogen como a la fuerza, eso es violencia sexual también. La desnudez forzada, los embarazos forzados, es que no sé la palabra categoría, pero sí es lo que hemos identificado entre la violencia sexual. De querer, cuando mi esposo me dice en la noche quiere tener relaciones conmigo y yo no quiero, y él me coge a la fuerza, pues me está violando. Y eso es lo que muchas mujeres ahora desde hace rato no identifican, y que digamos gracias a Dios con los talleres, las capacitaciones que hemos recibido, pues también hemos entendido que eso también es violencia sexual. El no es no, porque a veces también... No es no, exactamente. A veces también seguimos con esos patrones machistas de quizás dijo que no, pero quiere decir que sí, pero no sé, no, no es no. Y si una persona quería, pero en algún momento dice que no, es no, porque también tenemos derecho o tienen derecho también las mujeres a cambiar de opinión cuando les dé la gana. Y cuando ya vienen a decirle a uno, claro, es que como yo trabajo para poder traerte lo que vos necesitas, mientras que vos estás con el mozo. Ahí viene la violencia psicológica, ¿sí? Entonces, muchas mujeres acceden a tener esas relaciones porque es que si no la tengo, me va a dejar, quién va a mantener la casa, quién va a pagar el arriendo, quién va a mercar el estudio de los niños, etcétera, etcétera, pero ellas no entienden que es que han sido violadas, siguen siendo violadas, ¿sí? Y cuando hablamos, por ejemplo, que es una violencia psicológica, ya esa la tomamos más como el tema de violencia de género, de las violencias contra las mujeres. Perfecto. Ángela, metiéndonos un poco más en su historia, bueno, después de que pasa todo este lamentable suceso, usted sale pues de su pueblo, sale huyendo, de alguna forma temiendo por su vida. ¿Cómo comienza a lidiar con el trauma de lo que le estaba ocurriendo? ¿Qué hace usted como para tratar de, yo me imagino que también debe haber una cosa como paliativa para que la vida no duela tanto, ¿no? Porque debe haber un dolor arraigado sobre la misma vida y cómo trata usted de lidiar con este trauma, Ángela. Es que cuando a uno le ocurre el delito de violencia sexual, cuando uno lo sacan de su pueblo, lo hacen desplazar. Mira que yo no pensaba tanto en que me habían violado, sino como en haber tenido que dejar esos arraigos, mi casa, mis hijos, mi tranquilidad. Y uno lo que hace de momento es luchar para uno sobrevivir. Y uno llegar a una ciudad de cemento donde uno no conoce a nadie, como en el caso mío, pues mi familia sí me ayudaba al principio, pero después por X o Y motivo dejaron de ayudar. Entonces empieza la vida de uno a volverse como un remolino. Entonces, en el caso mío, me tocó buscar en las canecas qué comer, me tocó dormir en la calle, muchas veces también me tocó robar, me tocó ser prostituta, tuve 2 intentos de suicidio. Y yo decía, no quiero vivir más, yo no tengo por qué haber vivido esto. Y cuando me tocó ser prostituta, yo decía, ¿yo por qué tengo que venderle mi cuerpo a los hombres sabiendo que a mí me violaron 3 hombres? Entonces la vida de uno se vuelve un remolino. Y se viene como esa acumulación de cosas que le pasaron a uno en su momento, y el uno pensar, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué hago? Entonces llega uno a un momento, yo llegué a un momento en que yo lloraba 25 horas al día y lloraba tanto que ya ni sabía por qué lloraba. Sí, de pensar es que yo, ¿qué voy a hacer? Yo, ¿cómo voy a hacer para vivir? Yo, ¿a quién le cuento? Yo, ¿a quién le digo? Entonces se encierra uno como en sí mismo, como en el dolor de uno, y en uno mirar a ver cómo soluciona esto, que muchas veces todas las puertas se le cerraron a uno. Ángela, voy a cortar aquí un poquito la historia para ir nuevamente a la pausa, pero quiero que cuando regresemos nos enfoquemos en esta última parte, en eso, en el trauma, en el cuidado informado del trauma que todas las víctimas deberían conocer y saber. Así que vamos a la pausa comercial y ya regresamos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud.
Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. No, no toques más. No, no, no me toques, no me toques más. No, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. Quítame esa mirada y de cerdo sediento tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. No, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera, sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis puertas para tumbarte la guerra y no, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. No, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. Para poco pere, oro pa para derecha, para oro pa para poco pere, oro por pepe, por pepe, da na 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 na, para déjate pararte en mi tierra, déjate devorar mi confianza, déjate pararte en la tercera moviendo las manos para levantar espaldas, déjate pararte en mi tierra, déjate devorar mi confianza, déjate pararte en las ardenas moviendo las manos para levantar espaldas, déjate pararte en mi tierra, déjate Seguimos en Sanamente y a lo largo de este programa hemos contado con una invitada maravillosa, Ángela María Escobar, quien además de tener la confianza de contarnos sobre su historia como víctima de violencia sexual, ha sido muy amable y solidaria con nosotros en contarnos y en tratar de enseñarnos un poco sobre qué es la violencia sexual, sobre lo que deberíamos hacer. Ella como defensora de los derechos humanos, por supuesto que trabaja para prevenir y para frenar este flagelo, pero también para poder acompañar a quienes ya han sido víctimas, a quienes son víctimas y tienen que tratar de transitar este trauma por la situación ocurrida. Ángela, nos contaba un poco como todo lo que ocurrió, cómo vivió ese trauma, todas las cosas a las que usted se tuvo que enfrentar. ¿En qué momento entiende que debe trabajar este trauma y qué tan importante fue la sororidad de otras mujeres para usted para entender de, oiga, no estoy sola, a esta también le pasó y esta también me puede ayudar? Oiga, si esta mujer pudo con esto, yo también voy a poder. ¿Eran conversaciones que usted tenía o digamos, cómo vivió usted ese trauma? No, porque digamos, cuando uno empieza a conocer más mujeres víctimas de violencia sexual, pues uno se va sintiendo como acompañada, como apoyada. Y yo recuerdo muy bien que eso más me traumatizó cuando vieron de la psicóloga y me dijo, ay, es que eso le tocó vivir. Y yo decía, oh, Dios mío, a mí no me tocó vivir eso. Entonces era como un trauma mayor, ¿sí? Pero cuando ya conozco más mujeres y empezamos muchas veces no a contarnos tanto qué nos había pasado, sino todo lo que venía, pues yo decía, acá yo me siento acompañada, me siento acogida, a mí la psicóloga no me ayudó, con las compañeras hay confianza, pero cuando yo ya estaba sola en mi casa,
uno empezaba como a rebobinar todo lo que le había pasado. Y ya en mi caso yo digo, el poder de Dios es muy grande, porque yo logré con el poder de Dios superar todo aquello que me había tocado vivir. Y ya cuando conozco a la doctora Pilar, conozco mujeres, otras mujeres víctimas, pues más me ayudó a entender, no a superar sí la violencia sexual, pero a entender. Y digamos ya ahora, porque ya desde el 2018 que estamos trabajando con el doctor Santiago Rojas, con el equipo de terapeutas de SIU, es donde ya las víctimas entendemos qué es el trauma y vamos como identificando esos traumas que tenemos cada una. ¿Cree que ya los identificó todos, Ángela, o siempre sale por ahí otro? No, todavía falta, porque nomás esta semana empecé como a mirar ese trasfondo y yo, claro, yo tengo este trauma, que es más un trauma familiar, también hay un trauma social, el trauma con uno mismo, porque uno es el que lo sufre. Entonces, uno va como haciéndose ese análisis y mirando, claro, es que esto es un trauma, esto no es una ayuda psicosocial, esto va más allá de un apoyo psicosocial, esto tiene que ser con expertos y expertas como el doctor Santiago Rojas, como la doctora Mónica Bejarano, que son las personas que de buen corazón y de buena voluntad nos han ayudado a identificar esos traumas. Las consecuencias e impactos de la violencia sexual son unos traumas también, que es lo que hemos logrado identificar con el apoyo y obviamente con el apoyo de la doctora Pilar Rueda. Próximamente, por cierto, vamos a tener aquí en Sanamente un programa con la doctora Mónica Bejarano para seguir conversando este tema, porque desde Sanamente es importante que entendamos lo que es una violencia sexual hacia las mujeres. Ángela, yo quiero que me hable del cuidado informado del trauma. ¿Qué es y cómo podemos aplicarlo para mejorar, digamos, nuestro sistema a la hora de estas denuncias? Pues digamos de que yo te pueda contar a profundidad, pues no. Lo vamos a hacer con la doctora Mónica, no se preocupe. Vamos aquí para que quede una breboca de lo que vamos a conversar en ese programa. Sí, y nomás esta semana yo le preguntaba a ella, porque ya en un diálogo que teníamos ahí sobre el trauma, ella me hablaba del trauma colectivo, el trauma informal, el trauma individual, y yo era sorprendida y ver cómo también en todos esos traumas tiene tanta responsabilidad la sociedad. Hablando de la sociedad en general, con gobierno y todo, como seres humanos, tanta responsabilidad que tienen, ¿no? Los médicos también tienen mucha responsabilidad en lo del trauma, pero ahora es que voy a empezar a entender, porque me gusta mucho el tema. Yo le decía a ella, y empiécenlo conmigo, yo quiero, porque yo siento y sé qué clase de traumas tengo en mi vida, y que poco a poco, con el apoyo de ellas y ellos, voy a ir identificando cuáles muchos más. Uno de los traumas que yo he podido identificar en mi vida es el de la dificultad de aprendizaje, como lo hemos visto en muchas víctimas más. Yo digo, yo quisiera seguir estudiando, pero mira, para leer un correo tengo que leerlo tantas veces y muchas veces, llamar a la doctora Pilato, venga, me hace favor y me explica qué quiere decir este correo o qué quiere decir este texto. Y no es porque sea bruta, sino porque es que esa capacidad de aprendizaje está tan afectada por el trauma que no avanza, como no avanzan muchas víctimas más. Ángela, ¿qué son las reparaciones tempranas? ¿Y puede existir algún tipo de reparación sobre un hecho como este? Claro, nosotros ya hicimos las primeras reparaciones tempranas, que son, digamos, aquellas acciones sin la necesidad de un proceso judicial. Porque mientras que esperamos que un juez investigue los daños causados o las consecuencias e impactos de la violencia sexual, nunca vamos a ser reparadas. Entonces recuerdo muy bien en el 2019 que estábamos en una jornada con indígenas en Veracateo y en Verachamí, y
dijimos, bueno, ¿cómo ellas le van a hacer seguimiento a sus casos si no saben leer y escribir? Y con la OIM pues nos financió un proyecto y se alfabetizaron 72 indígenas, sin importar la edad. Fueron indígenas que denunciaron en las jornadas colectivas. Y el 19 de diciembre del 2019 fuimos a la clausura y le preguntamos a una de ellas, ¿y usted cómo le parece esto? ¿Usted se siente bien, se siente reparo? Ay, sí, esta reparación llegó cuando más la necesitaba, ¿no? Llegó temprano. Entonces nosotros, claro, dijimos, este es el concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas lo que hicieron fue cambiar, pedirle plata al gobernador para cambiar su cédula porque ya sabían firmar. El día de la clausura estaba toda la comunidad acompañándolas y les preguntábamos que si ellas sabían, que si la comunidad sabía que ya eran víctimas de violencia sexual. Nos decían, sí, pero también saben que sabemos leer y escribir. Otra nos decía, yo no sé si van a encontrar al que me violó y si lo van a juzgar, pero yo ya me siento reparada. No, es increíble, increíble. Desde algo que venimos trabajando el concepto de reparaciones tempranas, que sí se pueden lograr. Ángela, por último, ¿cuál sería este mensaje hoy que hemos hablado de la violencia sexual hacia las mujeres? ¿Cuál sería ese mensaje final? Y me encantaría que además fuera en su voz. A ver, mi mensaje para todas las personas que nos escuchan, primero, hay que prevenir la violencia sexual, hay que acabar con las guerras sacan lo peor de los seres humanos, y al gobierno decirle también que ya sabemos qué hay que hacer para erradicar la violencia sexual, pues hagámoslo para poder terminar con esto tan grave que sucede en Colombia y en el mundo. Ángela, si hay una persona que nos está escuchando, quisiera comunicarse con usted, quisiera de pronto contarle su historia, de pronto es una víctima, ¿dónde puede comunicarse? Claro, si necesitan una orientación, una ruta de atención o simplemente que yo las escuche, me pueden llamar al número 312-200-4935. 312-200-4935, ¿cierto? Listo. Muchos ya se han ido. Muchos se han ido. Pero hagamos un breve conversatorio sobre lo que acabamos de escuchar, ¿sí? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo podemos relacionarlo con la atención psicosocial? Entonces, las escucho. ¿Qué piensan? O los escucho también. ¿Qué les llamó la atención? Lo de la empatía. Ajá. Cuando ella asistió a la atención, dijo que se había sentido mal atendida. O sea, siempre se debe capacitar al personal para la atención de este tipo de situaciones o eventos, ¿cierto? Igualmente, pues también toca tener en cuenta el proceso, la ruta de atención frente a esta situación. No hay que juzgar, no tenemos que juzgar a las personas ni rotularlas ni señalarlas, ¿no? Porque hay muchos errores de procedimiento cuando explicaba la víctima, la señora, perdón. Muy bien. Algo que llama mucho la atención es el cuidado informado del trauma. ¿Qué creen ustedes que sea eso? ¿A qué se referiría ella con ese cuidado informado del trauma? ¿Qué piensan? No, profe, no lo escuché bien. ¿Qué piensan sobre el cuidado informado del trauma? ¿A qué creen ustedes que se refería ella con eso? Obviamente ella lo relacionaba con la capacidad de aprendizaje, ¿no? De aprender cómo, entre otras cosas, se puede evitar, ¿sí? Caer en ese... Abarca muchos aspectos. Nosotros trabajaríamos sobre las estrategias de afrontamiento.
fortalecer cómo afrontar esa situación, ¿cierto? Ujú. Toda situación que genere trauma va a afectar los procesos cognitivos. Siempre va a haber una afectación en procesos cognitivos. La idea es tratar de siempre de mirar o de brindar las herramientas para que la persona pueda asumir o afrontar de la mejor manera esa situación, aceptando aceptando la situación. O sea, lo que yo le decía, hacer una resignificación del evento. Ujú. Muy bien. También hay factores de negación, ¿sí? De parte de familiares de la víctima del suceso, ¿sí? También de culpabilización del suceso. Eh, y la pregunta que uno se hace es, eh, ¿cómo se puede ir más allá de lo psicosocial para superar estos eventos traumáticos? Profe, más lo que me dejó más ahorita pensando frente al proceso de eventos traumáticos es el hecho de los procesos de confianza a nivel familiar frente a la crianza, porque ella refería que a los 14 años tuvo el primer evento y no le comentó a la familia, y ya cuando estuvo más adulta que se le comentó frente al hecho, dijo, ¿cómo hubiera sido si yo a los 14 años le hubiera hecho a mi familia la golpiza? Porque dijo, que hubiera recibido. O sea, partamos de algo y es las pautas de crianza y la confianza, la comunicación, la cohesión, todo el proceso de adaptación a nivel del estilo de crianza con la familia. O sea, uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Y muchas veces lo que hemos venido hablando y es que hoy en día la tecnología también se ha vuelto una niñera y los papás se han alejado mucho frente a esas pautas o la crianza de los hijos y entonces empiezan a decir, pero es que él no me habla, él no me cuenta, pero es que no hay esa confianza. Así es, ¿sí? Eh, obviamente, también hay procesos de normalización, ¿sí? Del abuso sexual, ¿sí? Los tocamientos, ¿sí? Es decir, la violencia sexual no viene con el conflicto armado colombiano, ¿sí? De hecho, muchos psicópatas y personas antisociales surgen en medio de contextos bastante violentos, ¿sí? Entonces, eso pues hay que llamar la atención. ¿Qué les llama la atención por último de la reparación anticipada que se hizo con indígenas en Verachamí y en Veracatíos? ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué enseñanza podemos extraer de lo que puede significar la reparación? ¿Qué piensan ustedes? Con miras a tratar de este asunto cuando ustedes traten con víctimas del conflicto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les enseña, qué enseñanza podemos derivar de esa experiencia ya para finalizar? De esa reparación anticipada. ¿Qué aprendieron a hacer las indígenas? Que se sintieron reparadas. ¿Se acuerdan de ese incidente? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan que se les enseñó a leer y a escribir y ya podían firmar y hablaban con el registrador para que les expidiera la cédula? Y que independientemente de que se supiera si habían sido, si si el victimario había sido procesado, ¿sí? Ya se sentían reparadas. Bueno, entonces ese es un punto a tener presente. Listo, La espero. restauración de derechos, ¿no? ¿La qué? La restauración de derechos. Sí, pero mire que con ellas pasó algo muy particular, ¿sí? Se les brindó la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Y ese tipo de atención, ¿sí? Las ayudó a sentirse reparadas, ¿sí? O sea, un acto que pues no tiene mucho que ver con la causalidad, ¿sí? De su sufrimiento, se convirtió en una reparación, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros interactuar con personas que son víctimas del conflicto
a ayudarles a sentirse reparadas, a sentirse útiles. Entonces es como una reflexión que se puede derivar de estos sucesos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos los que me acompañaron hasta ahora. ¿Sí? Y nos vemos, hoy es miércoles, la próxima clase es jueves. La próxima clase es el martes, ¿no es cierto? Entonces el martes nos vemos. Por favor, Listo, profe, gracias. les voy a dejar vamos a empezar a hacer un trabajo, ya pensando en la finalización del curso. Y es, ustedes van a hacer no ensayo, sino un escrito sobre los desafíos de la atención psicosocial en víctimas del conflicto armado colombiano. ¿Listo? Profe, usted esa actividad nos la dejó la semana pasada para el día martes, tocaba cumplir ese trabajo. Listo, entonces, gracias por acordarme, por favor, me envían ese trabajo si no lo han hecho. ¿Sí? Profe, correos. Ahí El correo para enviarlo porque no nos dejó el correo. Listo, entonces ahí lo dejo. Es el trabajo que voy a pedir para la certificación. ¿Listo? Ahí en el mensaje, en el chat, dejé el correo. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo copien. Entonces, Ok, profe. que tengan un feliz resto de tarde y nos vemos el día martes. Listo, ya voy a revisar el WhatsApp. Gracias, Jennifer. Que tengan un feliz resto de tarde. Nos vemos. Gracias, Bueno, feliz hasta tarde. luego.